vamos a hablar del cuento de terror cósmico del escritor H.P. Lovecraft. Pero antes de hablar del libro en sí, tenemos que hablar sobre el mismísimo Howard Phillips Lovecraft, mejor conocido como H.P. Lovecraft. Conocido mayormente por su relato de terror cósmico, más en específico la de dioses con poderes más allá del pensamiento humano, seres del tamaño del planeta que se escapan de nuestro entendimiento, con un universo no tan extenso por el corto tiempo de vida del autor, el cual falleció a los 44 años de un cáncer en el año 1937. Sus relatos se volvieron famosos después de su muerte, y gracias a la comunidad que había formado sus obras literarias y el universo en sí de los libros de H.P. Lovecraft fueron expandiendo gracias a esa misma comunidad. Una pena que este autor no se dedicara totalmente a la escritura de horror cósmico, ya que solamente lo veía como algo que generaba algo de dinero, porque sus obras no eran ni famosas ni lo suficientemente reconocidas como para vivir de ello. Ya cubierto el autor de este relato, hablemos de... Primero que nada, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. El libro relata los hechos de un sobrecargo en un barco estadounidense que es apresado por una flota de barcos alemanes durante los inicios de la Gran Guerra. Para nosotros, la Primera Guerra Mundial, pero lo peculiar que generaba mucho contraste con la visión que ellos tenían ante los alemanes de seres aberrantes que intentaban dominar el mundo. Los trataron muy bien, fueron muy considerados con toda la tripulación y la seguridad hacia ellos era mínima, por lo cual el protagonista, el cual llamaremos Maxis a partir de ahora por conveniencia, logra escapar en un bote. Pequeño inciso, Dagon narra la historia por medio de una carta de suicidio escrita por Maxis antes de lanzarse desde la ventana de su apartamento. O sea que está escrito en tercera persona, pero por conveniencia de la historia voy a explicarla en tercera persona. Por favor, sigamos. Maxis, al ser un simple sobrecargo, no tenía mucha idea de navegación, así que termina perdiéndose en el mar, como un náufrago, hasta que llega en una especie de isla. La peculiaridad en esta isla es en el momento en el que ve su superficie. Es completamente lodosa y llena de cadáveres nauseabundos de animales marinos, como peces, pulpos y crustáceos, etc. En resumidas cuentas, al transcurrir 3 días en la isla, se vuelve la superficie lo suficientemente sólida como para caminar en ella. Maxi se baja de su bote y siente un escalofrío enorme, porque ve el paisaje y siente como si estuviera en el fin del mundo. No es ese típico fin del mundo que todo el mundo se imagina lleno de caos y muertos, sino más bien como si estuviera en el borde del mundo en general. Pero a lo lejos ve una pequeña montaña que entre más se acerca más grande se veía, y del cansancio Maxi se queda dormido al borde de esa misma montaña. Él remarca que su sueño fue casi una advertencia de lo que iba a pasar a continuación. Describió su sueño como un cúmulo de imágenes tan rápidas que no le encontró ni el más mínimo sentido. Se despertó a medianoche con luna llena, con la misma sensación de antes, pero lo raro era que estaba sudando frío. Maxi se levantó con suficiente determinación y sintió que tenía la suficiente fuerza como para escalar la montaña. Una vez divisó que no era totalmente vertical la bajada de la montaña, bajó a una especie de playa que estaba pasando unas rocas. Mirando al mar, vuelve a tener esa sensación de vacío interminable, pero a lo lejos ve en otra playa de la misma isla, puede ver gracias a la luz de la luna una especie de rectángulo, pero luego de detallarlo, se da cuenta que un monolito de piedra que tenía inscripciones raras en ella, como una especie de humanos con formas peculiares. En vez de manos tenían aletas, y en vez de cola era como si tuvieran aletas de peces. El punto crucial de este libro es cuando Maxis logra divisar a lo lejos una corriente de agua muy extraña que nunca había visto, y de repente ve salir un monstruo de proporciones bíblicas del agua, que salta y se abalanza sobre el monolito, abrazándolo. Maxi se despertó en un hospital de Estados Unidos, totalmente confundido. Él preguntaba a su equipo de rescate si habían visto o el monolito o a la bestia, y ellos lo tacharon de loco. Al final, Maxi se terminó suicidando porque ya no soportaba el hecho de alucinar con ese horrible monstruo. Ya no dormía desde hace días y se le había acabado su recurso más importante para existir, la morfina. El libro tiene sus puntos tanto buenos como malos. Para mí lo único malo es que es algo corto y no se detalla tanto de Dagon como su origen, de dónde proviene o qué objetivo tiene. Pero esto se compensa ya que fue el primer libro que hizo H.P. Lovecraft de manera profesional.
Aunque este género no suele ser del agrado de muchos, para mí es una obra increíble y el autor revolucionó totalmente el género de ficción.